En el octavo episodio de la actual temporada, la quinta temporada de The Crown, para mí el personaje principal es la BBC, la famosa BBC de Londres, que nos está mostrando ahora, de inicio del episodio, el conflicto que hay entre estos dos personajes. El señor John Bird, quien fue director de la BBC entre 1992 y el año 2000, y el señor Marmaduke Hussey, Baron Hussey of North Bradley, quien era el presidente del directorio, el presidente de la Junta de la BBC entre 1986 y 1996. Debo tal vez aclarar que el nombre que se le va en la serie, Dukey, no es porque fuera un duque, sino porque su nombre real efectivamente es Marmaduke, un nombre bastante irlandés. Y por eso se le conocía como Dukey, aunque realmente no era un duque, sino un varón. Y los dos son personajes fundamentales dentro de esa Inglaterra de los años 90. Una Inglaterra en que el thatcherismo, las políticas iniciadas por la primera ministra Margaret Thatcher entre 1979 y 1990 serán conocidas como el thatcherismo, lo que llevará a la privatización de una gran cantidad de compañías. Política que seguirá adelante el siguiente primer ministro John Major a partir de 1990. Se ha privatizado las telecomunicaciones, se han privatizado los trenes, se han privatizado las minas, se han privatizado una gran cantidad de industrias que antes estaban en manos del Estado. La única que no se ha tocado es la BBC. Y aquí lo que vemos es ese debate entre la modernidad que quiere traer el señor John Bird, que ha sido educado en Estados Unidos, que es especialista en medios de comunicación, que ha trabajado en varias estaciones de televisión, y el modelo tradicional de la BBC que encarna el señor Marmaduke. Y ese es el conflicto que va a primar alrededor de este episodio de The Crown. ¿Quién se va a imponer? Pues hoy lo vemos en el año 2000, en el año 2022, que la BBC sigue sin privatizar, que sigue teniendo una curiosa forma de financiarse. La BBC, que fue creada como una entidad privada en los años 20 y muy rápidamente se convirtió en una entidad estatal, se financia de una manera muy particular con unas licencias de televisión que pagan todos los hogares en Inglaterra. Vean o no vean televisión, si usted tiene una televisión, tiene que pagar esa licencia. Y eso le genera de alguna manera una cierta independencia, o se cree que le genera una cierta independencia. Pero el debate en los años 90 estaba aquí, y el hilo conductor de este episodio es sin duda alguna el tema de la BBC. ¿Qué tan políticamente correcta es la BBC? ¿Qué tan adecuadas son las cosas que está haciendo? ¿Qué tan adecuado y relevante es el contenido que está produciendo? Porque eso lo vamos a ver a lo largo de todo el episodio. Y seguimos adelante porque también serán cuestionadas las prácticas que está teniendo la BBC para lograr hacer las entrevistas. De alguna manera reconocen que en el sector privado, en los otros canales independientes de la televisión, se están utilizando esos mecanismos, que tienen más dinero. Y en una conversación que tiene la reina con sus amigas le hacen saber que ya hay otros canales de televisión, que hay una televisión comercial que paga más por los programas. Y por eso se entra a cuestionar la actitud de la BBC en la manera en que obtuvo esta entrevista, que no se sabrá sino hasta el año 2020 cuando se revelen las fuentes. Pero seguimos adelante con la entrevista y se nos dice que la famosa entrevista Diana ha aceptado hacerla. Y la fecha que toma para hacerlo es el día 5 de noviembre. Y no escapa a todos que esa fecha es una fecha muy famosa en Inglaterra porque es el día que se celebra la conspiración de la pólvora. Guy Fawkes era uno de los 13 terroristas católicos que habían sido contratados por las fuerzas del Papa, las fuerzas papistas, para derrocar al primero de los reyes Estuardo, el rey Jacobo I de Inglaterra, Jacobo VI de Escocia, quien había sido rey después de que su antecesora, su prima Isabel I de Inglaterra, no hubiera podido tener descendientes y la corona ha pasado a los Estuardo.
pero había muchos que no querían tener un protestante en la corona y por eso van a financiar esta que se conoció como la conspiración de la pólvora el 5 de noviembre de 1605, que la idea era que el señor Guy Fawkes iba a poner unas bombas, una pólvora debajo del Parlamento para que al día siguiente, cuando el rey abriera el Parlamento, pudiera volar al rey y a todos los católicos que estuvieran presentes. Y es efectivamente lo que se celebra ese día, que afortunadamente no sucedió, pero sin embargo se celebra la noche del noviembre 5 como algo explosivo y siempre hay grandes fuegos artificiales la noche del 5 de noviembre, Guy Fawkes Night. Y se celebra, y entonces por eso Diana es la que decide utilizar esa fecha para hacer algo explosivo. Y es efectivamente, la entrevista se va a realizar el 5 de noviembre. Y en el año 2020, en una investigación que se dio a la BBC, se reveló que la manera en que se muestra que entraron estos equipos al Palacio de Kensington fue realmente como se muestra en la serie. Es decir, llegaron unos carros privados a decir que llevaban unos equipos de comunicación, de video para reemplazar y que la princesa Diana los estaba esperando y ellos entraron disfrazados de técnicos y realizaron la entrevista. Y era tal el grado de secreto que se quería mantener sobre el tema que no quisieron hacer la edición en la ciudad de Londres, sino trasladaron todo su equipo a Eastbourne, al sur de Inglaterra, puro sobre el Canal de la Mancha, un hermoso balneario donde nos van a mostrar el hotel un poco decaído, donde llegan todos los de la BBC y aún siguen teniendo dudas si deben o no deben poner el video en la televisión. Sin embargo, Diana ha pedido algunas excepciones. Diana pidió controlar el contenido, Diana pidió revisar la edición del contenido y Diana pidió escoger la fecha para que fuera sacado al aire ese documental, esa entrevista, y escogió también, pidió también hablar con la reina antes e informarle a la reina que esto iba a suceder. Y efectivamente nos muestran la conversación entre la reina de Inglaterra y la princesa Diana cuando Diana va y le dice que quiere tener esa entrevista, que ya la hizo y que va a salir en los próximos días. No sabemos si esa conversación efectivamente se dio. Si en todo caso la reina fue notificada, puede que hubiera sido con una llamada telefónica, puede que hubiera sido con una nota escrita, pero aquí no lo muestra simplemente como una conversación donde condensa muchas conversaciones entre Isabel y Diana, sobre todo muchas conversaciones donde Diana le va a reflejar el inmenso dolor que tuvo al estar en esta familia y que nunca obtuvo ayuda y que especialmente nunca obtuvo ayuda de su suegra. En una declaración que dará más adelante, Diana dirá, y no está en este episodio, que ella cuando buscó ayuda le preguntó a la reina, ¿y ayuda de qué quieres? Y dijo, es que no sé cómo resolver el tema de mi matrimonio. Y ella le contestó, yo tampoco sabría cómo resolver el tema de su matrimonio. Y eso es la ayuda que le brindó la reina Isabel en su momento a la princesa Diana. Y en cuanto a la selección de la fecha de la grabación fue el 5 de noviembre y Diana quiere sacar al aire la entrevista el 14 de noviembre, que se celebraba el cumpleaños del príncipe Carlos. Más adelante decide cambiarlo y le parece que es más explosivo no utilizar la fecha del cumpleaños del rey, sino un evento más matrimonial, utilizar el aniversario del 20 de noviembre de la celebración del matrimonio del duque de Edimburgo Felipe y de la reina Isabel, que se había celebrado el 20 de noviembre de 1947. La reina, pese a estar notificada, no intervino. Seguramente hubiera podido llamar a la BBC, trancar la emisión, hacer cualquier cosa y sin embargo fue prudente y la entrevista salió al aire el 20 de noviembre, como ustedes bien la recordarán. Fue una entrevista explosiva, una entrevista que salió en toda la prensa, una entrevista donde Diana dijo, no voy a irme callada, voy a pelear por mí mismo, no me voy a quedar callada. Reveló que tenía bulimia, reveló que había tenido una infidelidad con uno de sus compañeros ecuestres, con uno de sus caballerizos.
Todos los affaires vistos siempre han sido con un caballerizo, con uno de los equerries. Y este era uno, un señor James Hewitt, a quien lo habían mandado para enseñarle a Diana a montar a caballo. La prensa, sobre todo la noticia que más rescató, fue la noticia de que ella había tenido este amante, James Hewitt. Y nos van a decir entonces, de aquí en adelante la prensa se va a encargar de buscar todo tipo de parecidos entre James Hewitt y el príncipe Harry. Ustedes dirán si se parece o no se parece o si les parece más al príncipe Carlos. Pero este señor James Hewitt quedó muy traumatizado, el affair sí existió y James Hewitt estuvo a punto de suicidarse por punto de las revelaciones que se dieron en ese momento. Los parecidos pueden ser. Sin embargo, Diana siempre dijo que en su familia los Spencer eran pelirrojos y que por lo tanto no era una razón de preocupación para la familia real. Pero ustedes juzgarán por una de las fotos y en internet hay todas las fotos que ustedes se puedan imaginar sobre estas comparaciones entre estos dos personajes. Para la BBC fue un escándalo especialmente para el señor Duki, quien era el que le había previsto tener un especial sobre la reina y que dado el conflicto interno aprovechan precisamente para desprestigiar a Duki y sacar ese programa de televisión. La mujer de Duke, la Lady Susan Hussey, que era una de las damas de compañía de la reina, es decir, una de las mejores amigas de la reina, se sienta con él y con su marido y con la reina y él ofrece renunciar. La reina le dice, con eso no solucionamos absolutamente nada y no le acepta la renuncia. Y él seguirá unos años más en la junta de la BBC, donde el debate va a ser candente alrededor del futuro de la importante cadena de televisión. Y seguimos mostrando parte de ese debate del futuro de la cadena de televisión, porque la reina se va a sentar a ver televisión con su nieto, no como en esta foto que muestro acá, porque aquí esta es una reina mucho más joven con sus hijos, pero se va a sentar con su nieto Guillermo a cambiar de canales. Y es evidente que van pasando por una serie de canales modernos, con contenido moderno, y finalmente la reina se desespera y dice, a mí pónganme la BBC y finalmente encuentran la BBC con el programa más aburrido que podían imaginarse en ese momento y la reina queda feliz. Es decir, la BBC ha perdido probablemente una de las capacidades que hubiera tenido en su momento de modernizarse y por eso fue rápidamente reemplazado por otras cadenas comerciales que rápidamente se instalaron en Inglaterra. No quiere decir esto que la BBC no tenga un prestigio importante, sino que la BBC de alguna manera hubiera podido ser más importante si se hubiera privatizado en su momento. Y el debate alrededor del mecanismo con que se obtuvo la entrevista no va a parar. Ese debate va a seguir candente. Había muchas sospechas en Inglaterra, pero solamente hasta el año 2020 se van a revelar algunas cosas. Diana en 1995, el de 22 de diciembre del 95, había producido esta nota que se mostrará solo unos años después, donde dice, Martin Bashir no me mostró ningún documento ni me dio ninguna información de la que yo no tuviera conocimiento previamente. Acepté la entrevista en Panorama sin ninguna presión indebida y no me arrepiento del asunto. Parecería que con eso el tema quedaba solucionado. Sin embargo, en el año 2020 se supo por un informe que encargó la BBC que se investigara internamente qué había sucedido y el señor Martin Bashir reconoció que efectivamente había adulterado, como lo vimos en el episodio pasado, esos estados de cuenta de las personas cercanas a la princesa Diana para mostrar y poder acercarse con ella a la princesa. Sin embargo, Bashir medio logró salir adelante del problema al indicar que en todo caso le hubieran dado la entrevista, que no fue el factor exclusivo, sino que realmente sirvió más el nombre de la BBC y que fue una estupidez que él hizo al haber hecho estas falsificaciones de papeles. Bashir, sin embargo, quedó de todas formas desprestigiado por esta investigación interna que se dio y el futuro de él en la radio y en la televisión inglesa quedó muy cuestionado.
De aquí en adelante pasarán muchas cosas naturalmente alrededor de esta explosiva entrevista, como ya lo hemos visto en estos episodios.